país hay una fuerte discusión sobre si estamos o no en recesión. No es una cuestión menor y seguramente usted lo sabe porque se refleja en el poder adquisitivo, en los bolsillos, en la capacidad de generar empleo. Y quizá lo más importante de la respuesta que demos a esto es a partir de ahí y cómo recuperar una agenda de crecimiento, que es lo que seguiría después de diagnosticar el momento en el que se encuentra la economía mexicana. Soy José Buendía, vamos a hablar de esto hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver unos datos sobre la economía mexicana y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El estado de la economía nacional ha generado un fuerte debate sobre si el país está en recesión o registra una fuerte desaceleración. Recientemente, Bank of America se sumó a la valoración negativa al afirmar que el país se encuentra técnicamente en recesión, aunque la distinta manera de medir y contrastar la actividad económica entre países resta contundencia al diagnóstico con parámetros de Estados Unidos. La confirmación de esa hipótesis tendrá que esperar a finales de mes cuando INEGI dé a conocer el índice de actividad económica en el segundo trimestre del año. En tanto, los mercados e inversionistas han recibido con dudas el plan de rescate de Pemex por considerarlo insuficiente para resolver sus problemas estructurales y levantar la producción estancada de 1.7 millones de barriles diarios de crudo. Posiciones. 1. Goldman Sachs bajó su pronóstico para la economía y la dejó en 1%. Esto es 0,4 de punto debajo de su previsión anterior que estaba en 1.4%. 2. México enfrenta problemas estructurales de largo plazo, como el bajo crecimiento de los últimos 40 años, pero también hay problemas coyunturales o nubarrones, como la desaceleración de la economía global y las tensiones comerciales que se han venido dando en los últimos meses, advirtió Arturo Herrera a diputados tras ser ratificado como secretario de Hacienda. 3. México debe tomar su agenda de crecimiento para que existan tasas de inversión más altas. Cuando los países gozan de altas tasas de crecimiento, los trabajadores se ven beneficiados de una manera de ese crecimiento, dijo Roberto Walker, presidente en América Latina de Principal Financial Group. Especialistas coinciden que México debe retomar su agenda de crecimiento, pero ¿cuál es el modelo para hacerlo?, informó Fernanda Dávila. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Está o no en la economía mexicana en recesión? Y la verdad, añadiendo otra observación que se hace cada vez con más frecuencia, y es que, a diferencia de lo que, por ejemplo, ha sucedido en las últimas décadas de ciertas líneas paralelas entre la economía mexicana y estadounidense, ahora la economía mexicana, como usted sabe, norteamericana, está creciendo, en tanto que la mexicana está sufriendo una revisión constante desde hace unos meses de su tasa de crecimiento. Vamos a ver cómo se recuperaría la agenda de crecimiento en el primer año del nuevo gobierno. José Luis de la Cruz, un placer tenerte como siempre. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. ¿Optimista o pesimista? Realista, me parece. Pedro Tello, ¿cómo estás, Pedro? José, buenas tardes. Analista Gracias por la invitación. Financiero, especialista en asuntos económicos. Muchas gracias. Y déjame empezar contigo, José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Parece una discusión de técnicos, pero no lo es. Si estamos o no en recesión y cuál es, desde tu punto de vista, digamos, el impacto que vamos a recibir una vez que a final de mes vamos, pues seguramente, a despejar parte de esta respuesta con los datos que nos dé INEGI del crecimiento en el segundo trimestre. No, yo creo que el punto de partida, si damos un pasito atrás, no estamos platicando, no estamos reflexionando sobre la economía va a crecer 5, 6, 4%. La reflexión es sobre si estamos o no en recesión. Yo creo que eso ya nos pone sobre la mesa que los elementos que hay en la economía, en el mercado laboral, no son positivos. Es decir, las tendencias son a la baja. Muy claro en el sector industrial, después de 8 meses de caída, lo que está ocurriendo. Ahí creo que no hay más que discutir. Si vemos aspectos como la inversión pública trae una clara tendencia a la baja, una caída de más de 16% entre enero y mayo de este año.
año. Vemos la inversión privada, una caída menos fuerte, pero también tasas negativas, y esto ya está en el mercado laboral. Es decir, la cifra que se dio a conocer el domingo sobre el empleo en el IMSS, una pérdida de 14,000 fuentes de trabajo formales. Evidentemente que si lo asociamos además a lo que había ocurrido en mayo, pues lo que nos está mostrando es un mercado laboral que ya recibe los efectos negativos de la desaceleración económica y que por otro lado esto lo traslada al consumo. Hoy lo que vemos en los primeros 4 meses de este año es un consumo que está creciendo 1.1%, en donde las familias mexicanas están sacrificando lo que llamamos compra de bienes durables, es decir, lo que podemos dejar de un lado, y se están enfocando a lo básico. Entonces, esto desde mi punto de vista lo que enmarca es, hay sectores productivos que sí efectivamente ya viven los elementos de una recesión, la parte industrial, construcción por ejemplo, y otra parte de la economía que ya enfrenta una fuerte desaceleración. Fíjate qué complicado, ver tendencias negativas, pone sobre la mesa José Luis, especialmente graves en la industria, especialmente graves en el empleo, y también ya reflejándose en el poder adquisitivo. Al mismo tiempo, el presidente López Obrador dice la economía va bien. ¿Y cuáles son algunas de las variables que pone sobre la mesa? Tipo de cambio, el más fuerte, la moneda más fortalecida en el mundo en los últimos meses, y el que mantiene control macroeconómico. De las finanzas públicas. De las finanzas públicas. Pedro, lo cierto es que ¿cómo ponderar estas variables para saber en qué momento nos encontramos? La economía mexicana en este momento tiene una radiografía que está marcada por luces y sombras. Las luces están ciertamente en el mercado cambiario, con un peso fuerte, en un mercado bursátil, con altibajos, pero con tendencia ligeramente al alza. Tenemos finanzas públicas también bajo control, reservas internacionales también en niveles históricos, remesas que están llegando a México también en niveles francamente históricos. Y yo diría, estos indicadores forman parte de las luces de la radiografía de la economía mexicana. Pero al final del día, José, el desempeño de una economía lo determina el desempeño de sus componentes productivos, la industria, el comercio y los servicios. José Luis ya dio algunos datos de cómo se ha comportado la actividad industrial en lo que va del año. Déjame solamente completar con 2 datos que son importantes. Bien. En el mes de mayo, de las 29 especialidades que integran al tejido industrial mexicano, 21 de ellas cerraron con números rojos en mayo. Si hacemos la revisión de qué pasó en el periodo enero-mayo del presente año contra el mismo periodo del año anterior, resulta que 19 de las 29 especialidades traen números rojos. Es decir, más del 65% de la industria mexicana trae números rojos. Altísimo. Muy elevado. Sí. Entonces, entendamos que una economía se mueve a partir de 4 grandes motores: la inversión, el consumo, el gasto gubernamental y las exportaciones. Y de estos 4 motores, 3 están teniendo problemas de funcionamiento. La inversión pública y privada se está apagando. El consumo se está debilitando hasta niveles no vistos. El último dato de la ANTAD correspondiente a las ventas de junio pasado indica que el avance fue de apenas el 0.6%, que es el crecimiento más bajo para un mes de junio en los últimos 5 años. Entonces tenemos consumo a la baja, inversión semiapagada, y tenemos un gasto gubernamental que está marcado por la austeridad, que prácticamente ha llevado a niveles muy bajos esto. Ahora, no sé si ustedes coincidan, pero estos datos evidentemente los tiene el gobierno, los tiene la Secretaría de Hacienda, los tiene Economía, los tiene el presidente, y frente a esto, lo que no está muy clara es la valoración que están haciendo de la revisión de las tasas de crecimiento, que creo que puede, digamos, ahí sintetizarse parte de los datos que ustedes han dado. El país no está creciendo. ¿Cómo recuperar la agenda de crecimiento? ¿O creen que el propio gobierno se resignó ya a que tengamos un incremento de la actividad muy inercial, incluso por debajo de los gobiernos anteriores, de los sexenios pasados, a cambio de poder distribuir algo de lo que logre ir generándose? ¿Puede el gobierno recuperar la agenda del crecimiento del país? ¿Es el plan de negocios, por ejemplo, de Pemex que presentó el presidente apenas ayer el núcleo para recuperar esa agenda? José Luis de la Cruz, ¿cómo lo ves, presidente del IDIC?
Bueno, yo creo que atendiendo el cierre de tu pregunta antes de irnos al aire en términos sociales, es evidente que el gobierno hizo una apuesta de gasto social bajo el cual busca generar un cimiento de bienestar mínimo para la sociedad que se ve más precarizada. Es decir, está generando ese colchón social de cobertura ante un escenario que me parece de inicio no tiene el crecimiento como prioridad. Es decir, el escenario de crecimiento para este año era 2% y para de aquí al 2024 no era mayor a 2.8%. Es decir, se estaba descontando un escenario, una perspectiva de crecimiento económico inercial. El crecimiento mediocre de los últimos 40 años. Eso claro. Eso es lo que estaba en los criterios de política económica. Sí. Ahora, sobre eso, ¿qué ocurrió? Pues que la desaceleración fue más profunda. La caída en la inversión, la propia caída de la inversión pública frenó uno de los motores que decía Pedro. El otro motor, que es el externo, no está funcionando, porque si tú ves exportaciones menos importaciones, tenemos un déficit. Entonces, ¿cuál es el primer elemento para reactivar este país? Es cambiar de paradigma. Tienes que ir por el crecimiento económico y no necesariamente por el asistencialismo social. Si tú haces ese viraje, lo que implicaría es vamos por compromisos de inversión público-privadas que de momento el plan de negocios de Pemex no tiene. Es una apuesta muy firme del Estado por recuperar el control y los beneficios de Pemex, en donde la gran apuesta es si se va a poder hacer el ajuste fiscal para que ello ocurra y si realmente va a tener la rentabilidad. A ver, entonces esa es la agenda. O sea, la agenda de crecimiento en la que confía el gobierno es el éxito del plan de rescate de Pemex a través de meterle dinero y reducirle carga impositiva. Yo creo que esa es la apuesta. ¿O hay más? Yo no estoy seguro de que sea la agenda. Yo creo que esa es la apuesta del gobierno. Y tengo la impresión no se de que le es una puede llamar apuesta muy agenda. arriesgada. No, por supuesto que no. No llega eso, ok. Una agenda para el crecimiento entraña finalmente tener una idea muy precisa de a dónde quieres llevar a la industria. ¿Qué quieres hacer con el campo y qué quieres hacer en el sector servicios? Pretender construir, yo diría, una agenda de crecimiento a partir de un sector, de una empresa y de un producto, entraña finalmente volver a la misma condición que en los años 70 le costó a este país la crisis del finales la petrolización de los 80, ¿no? de la economía. Ahora, yo creo que es una apuesta muy arriesgada por dos razones. La primera, porque pretender que en aguas someras y en áreas terrestres se va a encontrar capacidad suficiente para, uno, contener la caída e inducir la reactivación en 3 años de petróleo, creo que no pinta en sentido estricto, primero. Y dos, en el fondo, el monto de la inversión que se está comprometiendo y la experiencia que existe sobre la inversión por petróleo que se extrae de aguas someras y de zonas terrestres es mayor a la que correspondería si todos los recursos que se van a invertir en este caso van efectivamente solo para estos dos ámbitos. Entonces yo creo que la agenda del crecimiento tiene que ser mucho más amplia y no depender solamente de un enfoque, el petrolero en este sentido. A ver, ¿podrías compartir o no esa tesis? ¿Estamos asistiendo a, digamos, a una agenda de crecimiento petrolizada? Incluso si quieres pongo entre comillas agenda. Mira, ¿Es eso? ¿Compartes esa visión o no? A ver, mira, vamos a ver el escenario que se plantea en este plan de negocios. Llevar en poco más de 3 años, 4 años, la producción de 1.8 millones a 2.5 millones de barriles diarios. Sí. Es decir, incrementar en 700,000 barriles la extracción del petróleo. Eso que genera un escenario donde las finanzas de Pemex pasan de ser deficitarias a empezar a tener rendimientos, utilidades. Además, asociado eso con un programa fiscal que permita ello. ¿Qué tiene esto de implícito? Yo coincido, no es una agenda macroeconómica, es una agenda de salud de Pemex y de las finanzas públicas. De acuerdo. Detrás de esto que está el concepto de que con eso el Estado va a poder tener recursos para contribuir al crecimiento económico. Es decir, no se está planeando una agenda de desarrollo industrial, una agenda de desarrollo agroindustrial, una de desarrollo de servicios, sino una en donde el Estado puede incidir más en la economía a través del petróleo. A ver, entonces déjenme ponerlo en esos términos. La agenda para recuperar el crecimiento del gobierno parte de concebir, digamos, primero como condición, recuperar la fuerza del Estado, planteamientos nacionalistas respecto del control de la riqueza, como en este caso Pemex, sí. Y a partir de ahí, después de enormes sacrificios que implicarían los próximos 3 años, poder retomar
la senda del crecimiento a partir del Estado. ¿Es eso? ¿Ese es el modelo que nos ofrece la 4T en este momento para la economía del país? Yo no creo que a partir del Estado, porque lo cierto es que la capacidad del Estado para incidir directamente en la actividad económica, la participación de la inversión gubernamental dentro del Producto Interno Bruto es muy pequeña. Aun cuando el gobierno decida duplicar o triplicar la inversión gubernamental, lo que no va a ocurrir, pero aun si lo pretendiera hacer con la palanca del petróleo como su soporte, no tendría mayor capacidad para impulsar el crecimiento de la economía en su conjunto. Recordemos dos cosas. A ver, para que la economía de México crezca y avance a un ritmo mayor, tiene que soportarse en la inversión privada en primera instancia y en segundo lugar en un fortalecimiento del mercado interno. Y esto último solamente va a ocurrir si avanzamos en la generación de empleos en cantidad y en calidad suficiente. Y solamente va a ocurrir si creamos un ambiente propicio para que los empresarios vuelvan a invertir. Banco de México en las minutas más recientes ha insistido como uno de los primeros puntos más relevantes para el futuro inmediato de la economía mexicana. Hay que crear medidas que propicien un ambiente de confianza entre los inversionistas del sector privado. Si no avanzamos por estos campos, con petróleo exitoso o con finanzas de PM, yo diría superavitarias, difícilmente tendremos capacidad como país para impulsar desde el Estado el crecimiento y la recuperación de la economía mexicana a un ritmo mayor. Coincides, José Luis, tienen que entrar los privados. Digamos Tienen que descansar en los privados. Aquí hay un elemento, ese es el deber ser. Sí. Es decir, lo que debe de pasar es, en una economía como la de México, hoy necesitas por fuerza la participación del sector privado. Hoy genera el 85% del valor agregado de la economía. Sí. Hoy genera más del 90% de los empleos. Sin embargo, me parece que la concepción actual del gobierno, la estrategia del gobierno es que necesita recuperar capacidades para incidir en esa economía, para incidir en la dirección de ciertos proyectos estratégicos que permitan hacer crecer al país y en donde lo ha presentado muy claramente el presidente. Lo que busca es separar el poder político del económico y para eso necesita que las finanzas públicas tengan mayor capacidad propia. De momento, en la agenda de crecimiento económico basado en el sector privado, todavía no tenemos algo tan robusto. Pero a ver, aquí veo un punto interesante. A ver, es un hecho, ustedes han puesto los datos sobre la mesa, de los procesos de desinversión o de falta de inversión privada en este primer año de gobierno de López Obrador. ¿A qué se debe? Los empresarios hablan de falta de certidumbre y de confianza, a pesar de que las variables macroeconómicas se han mantenido igual, incluso en algunos casos, como la deuda, mejor que en el caso del gobierno anterior. Al mismo tiempo, pone sobre la mesa un problema como separar el poder económico del poder político. ¿A qué se debe la desinversión? ¿Es un asunto solamente de confianza de los mercados o es político? Son dos factores. Recordemos, desde la segunda mitad del año anterior, la economía mexicana vino creciendo a un ritmo cada vez menor. Se aceleró finalmente el proceso de aterrizaje de nuestra economía en el arranque de este sexenio. Pero desde la segunda mitad del 2018 los empresarios venían invirtiendo a un ritmo cada vez menor. ¿Eso tenía que ver con la desconfianza? Yo diría que no. Tenía que ver con la lectura de un mercado, el nacional, que se estaba empezando a comprimir. Okay. Y que se ha comprimido con mayor intensidad a lo largo de este 2019. En los últimos tiempos, en el último tercio del gobierno de Peña Nieto. En efecto. Okay. Entonces, tenemos una desinversión o un proceso de contracción en la inversión motivada por enfriamiento de la economía, o sea, más es incertidumbre empresarial. Entonces es inercial. Claro. No se lo podemos achacar claro que no. Solamente a temas de incertidumbre del actual gobierno. O sí, José Luis, o es un problema político, hay un enfrentamiento precisamente por esta tendencia o esta pretensión de separar el poder económico del político. Hay tres elementos. Uno estructural. Si tú contemplas el número de meses entre diciembre de 2012 y abril de este año, de esos 77 meses, la inversión ha caído en más de 40. Si te vas a construir... 40%. En 40 meses, es decir, el 41% de esos meses, las tasas de crecimiento de la inversión son negativas. Un mes tras otro. En construcción, eso es más del 60%. Es decir, estructuralmente, en los últimos 7 años la inversión le ha ido mal. Sobre eso, ¿qué se montó?
los problemas con Estados Unidos. Eso frenó inversión en sectores como la automotriz, lo conocemos esa historia. Y tercero, sobre esa parte estructural se toma la decisión de una política de austeridad que frena la inversión pública, que genera incertidumbre sobre la inversión privada y entonces elementos estructurales, algunos exógenos, se montan sobre decisiones propias y el resultado es una economía que crece 0.4%. Déjenme ir a un corte rapidísimo. ¿Creen que esto no se pudo haber previsto? ¿O sí? ¿Sí o no? Debemos recuperar la agenda de crecimiento de este país que mes con mes hemos venido observando. Revisión a la baja del crecimiento y un recorte de expectativas de la actividad en algunas de las principales áreas: empleo, industria, servicios, etcétera. Estamos hablando con Pedro Tello, especialista en asuntos económicos, José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, y nos quedamos en el tema de la inversión privada, José Luis. A ver, la inversión privada, ¿cuáles, digamos, las razones que expliquen su comportamiento? ¿Es por el tema simplemente de la falta de certidumbre, como muchos reclaman? ¿Es por la falta de inversión pública, como otros piden? ¿O es por las posiciones ideológicas, los modelos económicos del presidente López Obrador y sobre todo querer separar el poder económico del político? ¿O a qué se debe? No, yo creo que desafortunadamente una sola de esas posibilidades no explica el total. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que plantear? Estructuralmente tiene 10 años que la inversión privada tuvo que aprender a vivir sin la inversión pública. ¿Por qué? La trayectoria de la inversión pública durante la última década es a la baja. Es decir, tiene una correlación negativa con la inversión privada. ¿Por qué? Porque después de la crisis el gobierno aplica programas de ajuste fiscal que están enfocados en generar una contabilidad sustentable en las finanzas públicas, pero lo hacen en función de inversión pública, reduciéndola, y eso sigue pasando en esta administración. Entonces, estructuralmente la inversión privada se ha tenido que desligar de la pública. Segundo, reitero, los problemas con Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos lo que estamos viendo es un freno a la inversión fuera de ese país, con una reforma fiscal que lo que hizo fue más atractivo quedarse allá. Eso también influye. Y tercero, cuando se cancela el aeropuerto, cuando se hacen algunas amenazas sobre el sistema bancario, cuando se generan estos arbitrajes de Comisión Federal en el exterior, pues al final de cuentas se generó un proceso de duda, de incertidumbre, que en estos momentos ya se refleja en una mesura de la inversión privada que no nada más es coyuntural, es estructural como platicábamos, pero que en su conjunto lo que está explicando es por qué el país no crece. No sé si coincidas o no, Pedro, pero la pregunta que te haría inmediatamente después es, bueno, ¿y esto no se pudo haber previsto? Es decir, el gobierno no pudo pensar que estos tres elementos que pone José Luis sobre la mesa podrían tener un impacto importante, como estamos viendo, en el comportamiento de la inversión. Digamos que este gobierno llegó al poder con la idea y el proyecto de apoyar en el crecimiento y el fortalecimiento del mercado interno el crecimiento de la actividad económica nacional. Esa era finalmente la lógica del proyecto con el que ellos llegaron a tomar el gobierno en sus manos. Sin embargo, cuando uno revisa lo que ha ocurrido justamente con el mercado interno, uno se da cuenta de que lejos de ayudar al fortalecimiento del mismo, lo que hicieron fue ir paulatinamente desgajando las posibilidades que garantizaban el sostenimiento del mercado interno como un ente promotor del crecimiento, y yo diría como una herramienta o un instrumento que atrajera nuevamente la inversión del sector privado. ¿Pudieron preverlo? Por supuesto que sí, pero tengo la impresión de que confiaron demasiado, que había que impulsar primero la austeridad a rajatabla, y después de acumular una bolsa de recursos que les permitiera fondear los proyectos sociales y ahora mismo también el proyecto de Pemex, entonces ocuparse ya del resto de la actividad económica. Pero parece tarde. Sí, ahí está. Parece tarde. Si te entiendo bien, y siguiendo lo que ponen los dos sobre la mesa, no le echaron gasolina al carro de la inversión privada y tampoco le echaron gasolina suficiente a la reactivación del mercado y al consumo interno. Poncharon las llantas al mismo tiempo y ahora no tenemos cómo avanzar. En eso estamos, José Luis. Y hay que agregarle algo.
el automóvil ya era uno de 4 cilindros compacto que se dejó de producir hace 30 años. Sí, o sea, ya no eran esos grandes, ¿no? Chevrolet. Es decir, podemos pintar ese carro con un rojo Ferrari y ponerle un caballito, pero sigue siendo uno de 4 cilindros de hace 20 años. ¿Cuál es el problema de esto? Al final del día, lo que muy bien dice Pedro es, se confió en que la inercia de un mercado interno que venía creciendo en consumo 2,5% podía continuar. Sí. Me parece que se sobredimensionó el hecho del aumento del salario mínimo, se pensó que eso iba a dar un mínimo de consumo y eso no pasó por 2 hechos básicos. El salario mínimo en el mercado formal, registrado en el IMSS, lo ganan menos de 200,000 personas, de un universo de 20 millones de afiliados, es decir, el beneficio fue para muy pocos. Y en el informal, pues en el informal no se cumplen las leyes, entonces no hay garantía de que ese aumento haya llegado. ¿Qué pasó? Que lo que hoy conocemos como masa salarial, es decir, básicamente el dinero que se recibe por salarios, en realidad va a la baja. A ver, pero José Luis, prever no significa confiar en la inercia. Digamos que los pronósticos que se presentaron eran conservar la inercia de 2% de crecimiento. Esa era la confianza y sí creo que había confianza. ¿Por qué? Porque de ahí se hicieron las perspectivas de finanzas públicas, es decir, se confió en que ese escenario se iba a cumplir y que entonces el gobierno iba a tener determinados recursos para poder implementar sus políticas. Es decir, la perspectiva se tradujo en, pensamos que este es el escenario más probable. Bueno, y ahorita por lo pronto, siguiendo con el símil del coche, no traes gasolina ni en la inversión privada ni en el consumo interno y vas a poner buena parte de la capacidad de financiamiento del Estado, de los recursos del Estado, en reactivar, en rescatar a Pemex en los próximos 3 años. Déjenme ir. Estamos hablando de la economía mexicana, está o no en recesión. Los datos los vamos a tener evidentemente a fin de mes, pero por lo pronto la pregunta frente a ese escenario es ¿y cómo recuperar la agenda de crecimiento para este país? Estamos hablando con José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, me quedé contigo, Pedro Tello, analista de asuntos financieros y económicos, muchas especulaciones sobre lo que vaya a dar el INEGI, pero más allá de esos datos, Pedro, es, a ver, si traes apagados 2 de los principales motores, ¿qué es o cuál es la alternativa hoy del gobierno? ¿Salir corriendo a buscar a los empresarios para que metan dinero? ¿O suena muy romántico, pero no creo que sea el caso. Entonces, ¿cómo? A ver, recordemos que hace unas cuantas semanas se convocó a los empresarios para suscribir un pacto a favor de la inversión productiva en este país. Y se anunció una cifra estratosférica de inversiones de las grandes empresas de este país, igual que ocurre cada año. Sí, son fotos. Sin duda alguna. Fotos para la galería. En la realidad, lo que está ocurriendo es que las empresas están siendo sometidas a un estrés creciente, porque las ventas ya no están caminando y porque aquellas ventas que realizaron ahora tienen el problema de que están rezagándose en materia de cobranza. Hay un problema de liquidez en las empresas. Veamos el mercado laboral. En el mercado laboral ya no existe la certeza, primero, de conservar el empleo que tenemos en este momento. Segundo, de quienes han perdido recientemente el empleo, poder reinsertarse rápidamente en el mercado de trabajo. Así es. Tenemos un mercado de trabajo que en lugar de generar está expulsando trabajadores. Y tenemos al mismo tiempo sectores de la economía, los que comentábamos al inicio del programa, que tienen en los primeros 6 meses de este año en la actividad industrial números rojos, su producción viene a la baja. ¿Qué hacer en este escenario? Evidentemente, así es. Evidentemente yo creo que la inercia ya le ganó al gobierno en este 2019 y lo que tendríamos que estar pensando es, bueno, ¿qué políticas públicas vamos a construir a partir del 1 de enero del 2020 para revertir la situación de caída de la actividad económica nacional y darle un respiro a la actividad productiva? A ver, la inercia ya nos ganó, dice Pedro, al mismo tiempo que dice a qué políticas vamos a poner en marcha, pero por lo pronto tienes el plan de negocios de Pemex muy claro, que te va a absorber buena parte de tus posibilidades de finanzas públicas, José Luis. Mira, yo creo que aquí es 2 elementos muy claros. Estamos a mitad de julio, es decir, medio año. Esperar a que el presupuesto público sea función es renunciar a la mitad del año. Difícilmente me parece que en los hogares alguien puede esperar a enero. Entonces, me parece que el primer elemento que se debe poner sobre la mesa es la urgente necesidad de un programa de reactivación económica, llamémoslo a través de un pacto, de un acuerdo, pero lo que se necesita es reactivar la actividad productiva tan pronto como ya. Y eso lo que va a implicar es que como el gobierno no tiene capacidad financiera,
porque está comprometido por un lado por un presupuesto que ya está autorizado y por compromisos a través de lo que planea hacer sobre Pemex, la única salida es en el sector privado. O sea, tú sí difieres, digamos, de Pedro. Va a tener que salir a buscar a los empresarios. A mí me parece que si no ocurre eso por una cuestión de posición política o por cualquier otra situación, el problema es que entonces esta inercia va a ganar y tendremos que esperar hasta 2020 para que algo ocurra. Me parece que es momento de que un acuerdo político que tenga como elemento central la preservación del empleo, porque eso implica en buscar mecanismos de reactivación. A mí me parece que a través del sector de la construcción, que jala a otras 50 ramas de la economía, y a través de algunas medidas en el sector industrial de manera contingente. De otra forma, lo que vamos a ver es las tendencias, la continuidad de lo que ya está ocurriendo. O sea, lo que tenemos que ver es política para poner en marcha los motores. Sin duda alguna. Ese es lo que sigue. Recordemos, el gobierno gasta cada año en adquisiciones de bienes y servicios cerca de $1 billón. La mayor parte de ese gasto en adquisiciones de bienes y servicios no se ejerció por lo pronto en la primera mitad del año. Seguramente lo tienen reservado para el cierre del año. Quizás una medida para paliar o para tratar de contener la caída sería acelerar las compras gubernamentales y favorecer al fabricante nacional. Se lo están pidiendo como locos, incluso le están pidiendo que las pymes se conviertan en principales abastecedores, pero sigue faltando si van a ir o no por la inversión privada. Muchas gracias, Pedro Tello. Gracias por la invitación. Muchas gracias, un placer haberte tenido. Mi querido José Luis de la Cruz, muchas gracias. Gracias por la invitación. Presidente del DIC, gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Buena tarde, que le vaya muy bien. Espero aquí